La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, la tentación tiene que ver con nuestra naturaleza. Eso es así. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportarla. Dios no tienta. Sabemos que el que tienta es... Hay dos enemigos. Uno es la carne, que Pablo le llama la concupiscencia, la carne, y otro es el diablo. Satanás, Belcebú, pongan el nombre que quieran, ¿no? Y todos los demonios que le obedecen. Dios prueba. ¿Se acuerdan que Abraham fue probado por la fe cuando Dios le pidió que ponga a Isaac como sacrificio? Pero Dios no tienta. Dios no te va a dar ninguna prueba que no puedas soportar. Por eso uno dice, yo no sé si voy a soportar esto. Si tenés el temple, lo vas a soportar. Si tenés la fuerza en tu naturaleza, Dios te va a dar la fuerza de la salida. Por eso no hay pruebas que sean tan imposibles de soportar. Yo siempre todos tenemos seres queridos, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos padres, tenemos esposos, tenemos compañeros, amigos, gente que queremos, no importa. Y siempre tenemos miedo de perderlos, tenemos miedo de que le pase algo, pero siempre usted ora en esta dirección. Nada le va a pasar a ellos sin que yo lo pueda sobrellevar. Porque hay gente que declaran frases fatalistas. Si vos te morís, me muero. Y después uno lo soporta. Ahora, hay personalidades débiles. Yo conocí matrimonios de muchos años de convivencia, ancianos que tuvieron 40, 50 años juntos, y se murió ella y se murió él, ¿no? Al poco tiempo, ¿no? No es lo común, ¿no? Pero también he visto madres que han perdido a sus hijos o hijos que han perdido a sus padres y en el momento difícil han soportado ese trago amargo con mucha fuerza, porque Dios nos da la fuerza en ese momento. ¿Amén? Amén. Miren qué cara. Bueno, este es Al Pacino haciendo del diablo, ¿no? Pobre Al Pacino, pero me gustó la expresión. No sé si alguien vio El abogado del diablo. ¿Bueno, viste? Se la recomiendo, es una película excelente, porque para mí es el perfil del diablo. Manipulador. Sí. En la película Al Pacino, que hace del diablo, tiene un hijo entre tantos hijos que tenía por ahí, que era abogado, como él, ¿no? ¿Por qué será que lo pusieron como abogado? Y la película, a su hijo, él le da todas las posibilidades de que triunfe en la vida, pero a la manera del diablo. Así que manipula, ¿no? Y, bueno, segunda de Corintios 2, 10, 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La pregunta sería, muchas veces, o no sé si es una pregunta o una afirmación, muchas veces yo en primer lugar ignoro cómo él trabaja. Él es astuto, no hay que subestimarlo, él es inteligente, él sabe nuestras debilidades y sabe cuál es el punto flojo para tentarnos. ¿Se entiende? Hay gente que es débil en una cosa y hay gente que es débil en otra. Todos tenemos puntos débiles y puntos fuertes. Voy a poner dos personajes de la Biblia para que nadie se sienta lastimado. Pero cada uno póngase el saco si le entra, ¿no? Daniel, por ejemplo, Daniel y José fueron dos personajes de la Biblia que se mantuvieron castos e íntegros en los momentos de la tentación de la mujer. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob,
cuando fue vendido a esclavitud en el desierto, la mujer de Potifar lo quiso seducir, si ustedes saben la historia. La mujer era muy ambiciosa, la quiso seducir para llevarlo a tener relaciones con él, y él se negó, dijo: yo no voy a traicionar a mi patrón. Como toda, parece esa mujer despechada, lo que hizo fue inventarle una historia para acusarlo a José. Y entonces, como José tenía una túnica, le arrebató a la mujer de Potifar la túnica y le dijo al marido: mirá, tu esclavo me quiso violar. Es decir, le mintió. Consecuencia, José se tuvo que comer prisión. Se tuvo que comer prisión, ¿por qué? Por ser fiel a su... ¿Cuál era la fortaleza de José? La abstinencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la debilidad de José? La vanagloria, porque él se jactaba de que tenía poder de interpretar sueños. Eso le trajo como consecuencia que sus hermanos lo odien. Encima era privilegiado por su papá. Pero todos tienen algo bueno y algo malo. ¿Me van siguiendo la línea de pensamiento? David, ¿cuál era la fortaleza de David? Era una persona amante de la justicia. Cuando él veía algo injusto, se rebelaba. ¿Cuál era la debilidad de David? Las polleras. Y su hijo exactamente igual, Salomón. Los dos pollerudos. Vio a Betsabé, el rey, en vez de estar en la batalla peleando, era rey, la vio bañándose, dijo: esta para mí. Bueno, se sabe la historia, tuvo relación con ella, cometió adulterio, Dios le castiga muriendo al primer hijo que tuvo Betsabé, pero como Dios siempre corrige sobre cosas torcidas, el segundo hijo, que fue Salomón, fue el rey más sabio de la historia. Entonces, todos tenemos nuestra parte débil y nuestra parte fuerte. Y el diablo sabe en qué agarrarnos. Hay gente que es apasionada, por ejemplo, en el trabajo. Le gusta trabajar. Entonces el diablo le da más actividad. ¿Sabe que el exceso de trabajo es pecado también? Dios constituyó día de descanso, horas de descanso, momentos de descanso. No sé, cada uno, qué sé yo, la época de la tecnología. Yo luché muchas veces con la tentación de la tecnología porque a mí me apasiona. Y a veces perdía hacer otras cosas por estar en la computadora. Si bien siempre la usé para aprender, pero me daba cuenta que era mi desafío y tenía que poner límites. Bueno, el diablo sabe todo eso, lo que cada uno de nosotros tenemos adentro. La astucia del diablo. Acá les voy a contar un poco la película. Cuando el hijo, es decir, son actores, ¿no? Pero el hijo de Al Pacino, Al Pacino era el diablo, se da cuenta que su papá era el demonio, lo enfrenta y le dice: vos sos el diablo. Y entonces él se empieza a burlar, no de tanto del hijo, sino de Dios, como ha sido el diablo siempre. Y le da este diálogo que no está en la Biblia, pero tiene mucho que ver con la Biblia. Se lo voy a leer. Le dijo el diablo a su hijo en la película: he aquí, abajo, yo estoy con la nariz en el suelo desde el principio. Como que el diablo tenía... Yo me conozco toda la historia del hombre. Yo estoy con el hombre desde el principio. Le he proporcionado todas las sensaciones que el hombre ha buscado. Díganme si no es verdad. Todo lo que el hombre quiere y la mujer, el diablo te lo da en bandeja. Le he suministrado lo que ha querido y nunca lo juzgué, dice el diablo a su hijo. ¿Por qué? Porque yo nunca lo rechacé, a pesar de sus imperfecciones. Mentiroso, astuto y muy sabio. Yo soy un admirador del hombre, le dijo el diablo a su hijo. Soy un humanista, quizás el último humanista.
Hay una parte que no la puse acá, pero ahora me acuerdo, que le dice, yo al hombre le di... No, entonces dice, Dios, en cambio, le dice a su hijo, miren cómo manipula. Dios le da al hombre sentidos. Mira, pero no toques. Toca, pero no te excedas. Probá, pero hasta ahí nomás. Y entonces le dice el diablo, yo no voy a adorar a ese que juega con el hombre. En realidad está mintiendo porque Dios lo que siempre ha buscado de nosotros sus hijos es nuestro bien. Y el diablo lo que hace es liberar los sentidos del ser humano. Ahora vamos a entrar en ese campo. El diablo acusa, bueno, yo esto ya lo dije. Acá hay una imagen que todos habrán visto la película del Titanic, ¿no? El diablo lo que hace siempre es hacernos esquivar el blanco, y por esquivarlo terminamos hundiéndonos. Lo voy a explicar. Yo escuché una vez, no sé si será cierto, pero me gustó el ejemplo, que cuando construyeron el Gran Titanic, ese barco que se hundió la primera vez que salió a pasar por el mar Atlántico, por el océano, perdón. El barco iba de noche y se encontró con un témpano de hielo, ¿no? El témpano siempre tiene más profundidad que la superficie. Es más grande lo que hay adentro del agua que lo que hay afuera. El barco, Titanic, en vez de enfrentarlo, lo esquivó. Los que saben dicen que el barco estaba preparado para enfrentar el témpano. Si lo enfrentaba, iba a actuar como un rompehielo, lo iba a romper. El rompehielo, ¿qué hace? Es un barco que abre caminos. Pero como lo esquivó, dice que lo abrió como una bregata abajo a todo el buque, y entonces el agua empezó a entrar de una forma tremenda y no le dio tiempo para escaparse. Solamente murieron algunas personas, pero la mayoría murieron. El diablo es igual. Nos saca del centro y nos pone en la periferia de las situaciones para que no la enfrentemos, sino que la esquivemos, y después nos corta por abajo y nos manda al infierno. Si el diablo hace atajos, nos da atajos. Nos da atajos. Pero Dios no nos da atajos, nos da caminos. Jesús dijo, mi camino es angosto, es estrecho, no es para todos, pero nos da la vida eterna. El camino ancho y espacioso nos lleva a la perdición. El diablo no se escapó ni Jesús, porque Jesús fue tentado por Satanás. ¿Se acuerdan las 3 tentaciones? La primera, si tenés hambre, acá tenés piedra, vos tenés el poder, convertirlas en pan. Y Jesús podía haberlo hecho porque era el Hijo de Dios, tenía la facultad de hacer milagros, porque de hecho multiplicó los panes, pero en ese momento sabía que el manipulador quería usarlo. Entonces le dijo, escrito está, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre. Como no se cansa, el diablo lo volvió a tentar y le dijo, si sos el Hijo de Dios, tirate desde la más alto del pináculo del templo, hay mucha gente abajo. La palabra de Dios dice, miren cómo sabe la palabra de Dios el diablo, la palabra de Dios dice, escrito está, los ángeles te van a sostener cuando te tires. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Por última vez el diablo le dijo, mira, te voy a dar toda la riqueza de este mundo. Evidentemente el diablo trabaja en la mente, no es que le mostró el mundo real, le mostró en su mente, en la mente de Jesús, toda la riqueza del mundo. Todo. Imagínense todo. Las Vegas, casinos, dinero, mujeres, hombres, qué sé yo, de todo. Joyas. Y Jesús dijo, vete Satanás, no tentarás al Señor. Y se fue por un tiempo, no es que lo dejó para siempre. Después lo tentó 2 veces más. Lo tentó por medio de Pedro, cuando Pedro dijo no vayas a Jerusalén porque te van a matar, y él le dijo apártate Satanás.
y lo tentó en la cruz cuando le dijeron, si eres el Hijo de Dios, la gente, bajate. Pero Jesús resistió siempre la tentación. Entonces, el diablo sabe nuestros deseos, sabe nuestros anhelos, sabe nuestras debilidades y trabaja en ello. El otro día, hace esta semana, yo siempre busco la palabra por donde sea, porque creo que Dios habla de muchas formas. A veces me habla a través de una persona, me habla de la palabra, o la persona me lleva a la palabra. Y el otro día en una red social alguien puso, porque ahora en octubre, todos los 31 de octubre, hay 2 celebraciones, yo las voy a recordar. Una buena que es para los cristianos, que es la celebración del Día de la Reforma. Muchas iglesias festejan el Día de la Iglesia Evangélica el 31 de octubre, pero el 31 de octubre también se festeja Halloween. Y ya empezaron algunos cristianos a abrir alertas contra esta fiesta. Y yo escribí una reflexión en base a eso. Digo, siempre el diablo parece que nos lleva a un solo tema y nos saca de la perspectiva de todo. Y le dije a una persona, hay que orar, pero es una fiesta, y nada más que una fiesta. Una fiesta que tiene una cultura que no es nuestra, porque es extranjera, es de origen pagano, pero hay cosas más profundas que tenemos que orar, y que hacen a la vida de nuestra sociedad. Por ejemplo, estamos viviendo en una sociedad injusta, en un sistema injusto, donde hay violencia de todo tipo. Eso es grave. Pero parece que el diablo siempre nos lleva a focalizar algunas cosas. Con el tema del aborto, que trajo tanta cola, y esto lo voy a decir y no tengo empacho de decirlo, este gobierno nunca le interesó el tema, pero lo tiró sobre la mesa porque fue una cortina de humo más para hacernos olvidar de otras cosas mucho más delicadas. Después vino el Mundial, otra cortina de humo. Y como que la gente se olvida por un momento de las cosas profundas. Por ejemplo, sacaron las pensiones de los discapacitados y un montón de beneficios sociales que teníamos como argentinos y ahora estamos en bancarrota. Estamos peor que el Titanic. Y yo digo, oremos por estas cosas. Oremos por cosas que hacen a la vida cotidiana. Jubilados que no cobran bien, que le han sacado los beneficios de los remedios. Oremos para que haya justicia en el país. Y la palabra de Dios dice en Oseas que haya justicia en mi nación. Dice Proverbios, cuando gobierna a los justos el pueblo se alegra, pero cuando gobierna a los injustos el pueblo gime. Tenemos que gemir como gimió el pueblo de Israel cuando estaba esclavo, para que Dios nos lleve una liberación profunda. ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende el ejemplo? Es decir, Jesús decía a los fariseos, a los religiosos, ustedes se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo decía en una forma de burla, pero lo voy a explicar. Antes, los que entraban a orar en el templo se ponían barbijos porque los mosquitos siempre existieron. Entonces lo colaban para que no entre un mosquito en la boca y no se contaminen de la sangre que tenía el mosquito. Es decir, eran tan puros que estaban en esos detalles. Vamos a orar al Señor, vamos a poner un barbijo, vamos a colar el mosquito, no nos entra a la boca. Pero Jesús dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, las cosas más profundas se las comen. ¿Me siguen? Entonces el diablo siempre nos va a distraer con situaciones que son para orar, pero no hacen a la vida cotidiana. La ley no se aprobó, hablo de la ley de aborto, no se aprobó. Sigue habiendo casos de muertes, lamentablemente, de ambos, del chico y de la chica, pero trajo una división terrible entre dos grupos de las pañuelas verdes y los pañuelos celestes. Yo personalmente no me inclino con ninguno de los grupos, porque es un tema muy delicado. Muy delicado. Pero Satanás ganó. Cuando pusieron ganó la vida, mentira, no ganó la vida. Sigue habiendo muertes. ¿Saben por qué sigue habiendo muertes? Porque la iglesia pierde tiempo levantando pancartas
en vez de orar y ayunar, y que haya personas que realmente voten leyes a beneficio de la gente. A mí los pancartas no me interesan, y el diablo disfruta esas cosas. Es duro lo que estoy diciendo, pero seguimos colando el mosquito y nos tragamos el cancho. Primera de Corintios 2, 6, 16. La revelación por el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. ¿Quién es el hombre natural o la mujer natural? La persona que no tiene el Espíritu Santo. Vos le hablas a una persona que no cree. Yo puse en la red sobre el diablo, puse este texto y me dijeron, el siglo XXI yo no voy a creer en el diablo. Le dije, es tu problema. La vas a ver con él. Yo creo, porque si creo en Dios, creo que existe una fuerza del mal. Porque ¿saben cuál es el triunfo del diablo? Hacernos creer que no existe. Ese es el triunfo. Hacernos creer que no existe. Hay un libro que le gusta mucho a los jóvenes. Yo lo leí. Se llama Drácula. ¿Saben quién es el actor de Drácula? Bram Stoker, fue el que escribió ese. El libro empieza diciendo, el Drácula es dragón, de ahí viene, tiene que ver con el demonio, Drácula. Dice, el éxito de Drácula es hacernos creer que no existe. Es un libro, es un cuento, no crean lo que yo digo, literalmente. Pero el demonio es igual, su éxito es hacernos creer que no existe. Y él existe. Cuando hay injusticia, cuando hay dolor, cuando hay violencia, cuando hay muertes, cuando hay drogas, cuando hay familias destruidas, cuando hay etcétera, etcétera, todo lo que no nos gusta, eso es porque el accionar del diablo está avanzando. Ahora, Segunda de Corintios dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no tenemos que ignorarlas. Pero Juan dice, Jesús lo dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Amén? Amén. Hoy estábamos escuchando el devocional con la pastora, a la mañana siempre escuchamos en audio, lo tenemos ordenado. Y la tercera carta de Juan, después la leerá, es cortita, es un capítulo nada más. Hay una parte que dice, cuando estamos bien con Dios, el diablo no nos toca. Yo a veces escucho cristianos que dicen, me hicieron un trabajo. Pero si sos un cristiano no te van a hacer un trabajo. Te pueden zapatear 1000 brujos, te pueden clavar 10.000 alfileres en tu fotografía, pero los trabajos no nos pegan a nosotros. Porque si no quiere decir que el que está en nosotros es menor que el que está en el mundo. Y la Biblia dice al revés, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que gobierna el mundo? El príncipe de este mundo, que vino a destruir, vino a matar y vino a aniquilar. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces no nos puede tocar el alma. Es lo que Dios le dijo a Satanás con Job. Probalo. Y lo probó porque le vino una fatalidad sobre la vida de Job, pero su alma no la toques. Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos el alma? El alma, ¿saben qué es? El alma es el ser nuestro, es la personalidad. Esto algún día va a desaparecer, vamos a ser comidos por los gusanos o incinerados en un cementerio, depende del gusto de cada uno. Pero el ser, el alma, trasciende y vamos a estar siempre con Dios, y eso es la personalidad. Por eso él decía, no temas lo que matan el cuerpo, porque el cuerpo una vez que murió, murió, pero el alma, hay gente que mata el alma. Y el alma es la personalidad cuando pierde la esencia de ser hijo de Dios. Mucha gente vende su alma al diablo sin darse cuenta, cuando tiene pensamientos y formas de vida que van en contra
de la voluntad de Dios. Primera de Corintios dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Tenemos el espíritu del mundo. Del mundo no, tenemos el espíritu de Dios. Amén. Amén. Esta es una versión adaptada, pero me gustó mucho. Si no perdonamos a los demás, Satán toma ventaja sobre nosotros. ¿Saben que cuando hay peleas, gana el diablo? Por eso Jesús no dice si tenés ganas, perdoná. Dice, perdoná a aquellos que te ofendieron. Es una orden. A veces cuando ministramos a personas, hablamos con personas, dicen, yo no tengo ganas de perdonar a ese que me hizo tanto. Bueno, te jodés vos, perdona la palabra, ¿no? Se joroba uno. Porque la falta de perdón produce violencia. Y el otro, el enemigo, empieza a potenciar la violencia. Hay gente que ha matado literalmente a una persona porque tenía un odio tan grande dentro. ¿Se acuerdan el papá de Jonatán, el primer rey de Israel, Saúl? Quiso matar a David. ¿Por qué? Porque no tenía envidia y lo odiaba y no había perdón. Y su hijo le dijo, Jonatán le dijo a su papá, papá, si él sería tu enemigo, te hubiese matado muchas veces y no lo hizo. Pero en él crecía el rencor, hasta que se quebró. Pero el odio es caldo de cautivo para el diablo. La falta de perdón. Por eso hay que perdonar siempre. Jesús se encontró con Pedro, o Pedro se encontró con Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? ¿70 veces? Infinitas veces. Siempre hay que perdonar. Yo perdono, pero no olvido. No perdonaste. Lo tenés presente y patente. Ahora, perdonar no quiere decir que después quieras convivir con esa persona si te hace mal. Perdonarlo, dejarlo en manos de Dios, pero chao. Si preservarse uno también está bueno. ¿Se entiende? Es decir, yo una vez con otro pastor tuvimos teniendo una mujer, un matrimonio, pero ella era una mujer golpeada y el marido le dejaba moretones por su lado. Y entonces el pastor le dijo, yo estaba aprendiendo porque era nuevito, estaba al lado del pastor y el pastor le dijo, sepárese para preservación de su cuerpo, perdónelo, pero después no vuelva, hasta que él no cambie. Y después él cambió, él tuvo una conversión y dejó esa violencia que tenía dentro, pero tuvieron 3 años viviendo para salvaguardar la integridad de la mujer. Entonces, perdonar, pero no ser conniviente del odio. ¿Se entiende? Amén. Dice Pablo, pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Los 5 sentidos, acá son claritos. Vista, olfato, oído, gusto, tacto. Los 5 sentidos son naturales porque nos dio, ¿quién lo puso en nosotros? Dios. Pero por vista a muchos se le van los ojos. Y son tentados, somos tentados. Por olfato, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero este pollo no lo como entero. Por oído, voy a escuchar la conversación del vecino, para orar por él, por supuesto, ¿no? Pero quiero escuchar de paso. Hay oídos que se meten en la casa del vecino. El gusto. Es decir, el paladar se va educando, ¿no? Pero si vos siempre comés cosas ricas y que no son sanas, porque a veces lo rico no es sano, o no es rico una hamburguesa, o no es rico una salchicha, claro que es rica.
Cuando la pastora, a ella le gusta mucho hacer ensalada, dice, no, yo pasto no voy a comer, dicen los chicos. Pero el pasto es sana. Saludable. O vieron una vez una vaca con colesterol. El pasto es bueno. No, yo quiero comer un chicharrón, una grasa. Che, qué rico. Yo tenía una tía que falleció, que le encantaba el pan con chicharrón. Y yo un día le dijo, tía, ese chicharrón te va a hacer mal. Dicho y hecho, agarró un patatús en el bobo, como dicen los chicos, en el corazón, porque tenía grasa por todos lados, las arterias ya. Y murió joven encima. Pero digo, el gusto, cuidado con los excesos, ¿no? Y el tacto, bueno, eso también. ¿Qué toco? Es decir, los sentidos están para vivirlos, para disfrutarlos y para encauzarlos para bien. Miren, la tentación de Adán y Eva fueron los 5 sentidos, ¿no? Vieron, vista, la manzana. Una fruta fresca. La manzana no sé si una manzana, no sabe, un fruto prohibido. Oyó que estaba en un clima especial para comerla. La gustaron, perdón, la tocaron, la gustaron, y cuando la comieron, chao. Dios le dijo, bueno, ustedes son libres, pero ahora van a pagar las consecuencias. Termino, como empecé. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poderla soportar. Entonces tengamos claro esto, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos discernimiento, hay cosas que vienen del diablo, hay cosas que vienen de la carne, como los sentidos. No le echemos toda la culpa tampoco al otro, hagámonos cargo. ¿No? ¿Se acuerdan? Yo conté una vez un cuento que decía que uno siempre llevaba a la iglesia tarde, a la enseñanza bíblica, llegaba tarde y no traía la Biblia. Ahora la traemos en el celular, pero en esa época no había celular. Y no traía la Biblia, entonces el pastor que estaba dando un curso de Biblia dice, hermano, no trajo la Biblia. Dice, no, pasa que me tentó el diablo, me vino justo visita y ni siquiera me pude bañar bien, pastor, y qué sé yo, y salí casi corriendo y llegué. El otro domingo llegó tarde, tampoco trajo la Biblia, dice, hermano, ya el domingo no trae la Biblia. Dice, lo que pasa es que el diablo siempre me tienta. Vino mi suegra. Y la tuve que atender, vino con un problema y salí corriendo. El tercer domingo se estaba afeitando, le tocan el hombro, se da vuelta y era el diablo. Le dice, toma la Biblia porque cada vez que te la olvidas te lo compartís. ¿No? Bueno, ¿me entienden, no? Hagámonos cargo. Llegué tarde a la iglesia porque no me andaba el reloj. Ahora hay reloj por todos lados. Hay el celular, en la televisión. Antes, en la época de la familia Ingalls, tenía que tocar la campana de la iglesia. Hay una iglesia que toca la campana, debe ser católica. Yo voy a empezar la campana, voy a comprar una campana de esas, ¡pam, pam! Una hora antes. Pero digo, no tenemos excusa. Nos enfermamos porque comemos mal. Yo en primer lugar. Yo estaría solo sin esta compañera que Dios me dio. No sé, estaría reventado porque soy un desastre conmigo. Pero hay gente que necesita a alguien que le diga no es bueno. Porque después ella tiene que lidiar conmigo también. ¿No, pastora? Sí, me como mucho, me sube la presión. Tener unas papas fritas ahí que no gustan. ¿Saben las veces que tengo ganas de meter la mano ahí adentro? Y no puedo. No puedo. No debo. Poder puedo, no debo. Cuando están comiendo en casa, viene visita, viene un hermano y le ponen sal y yo la veo pasar y no la puedo tocar. Y bueno, ya me acostumbré. Pero después estoy bien. Y así esos detalles uno a veces le está dando cabida
a tentaciones que nos parecen tontas, pero que terminan siendo perjudiciales. O mirar, qué sé yo, en televisión algo que me hace mal. No hablo de, porque siempre parece que estoy hablando del sexo. Yo hablo de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta ver noticiero para informarme, pero cuando yo veo que la noticia siempre machaca lo mismo que la violencia, cambio. Porque imagínense, hay noticieros que son amarillistas y te pasan siempre violencias de gente que está matando a otro. Uno lo mira desde su casa, desde el cuarto, de la cocina, no lo mira. No se puede meter en el zapato de la persona y defenderla como si sería Superman. No puede. Uno se siente impotente, se desborda. Entonces, bueno, cambio de canal. ¿Qué hago respecto a eso? ¿Soy indiferente? No, voy a orar. Y le voy a pedir a mi Señor que a mi gente la proteja el Señor con su Espíritu Santo de ese mal. Y si es posible, voy a educar para que no haya violencia. Pero a veces uno capta imágenes y termina siendo como parte de eso y se violenta. Entonces tenemos el control, no lo tenemos ahí, tenemos el control en la mano. Está en nosotros un cambio. Amén. Bueno, no me quiero extender más. Vamos a ver. Cierre sus ojos, vamos a encomendarnos al Señor, vamos a orar por esta palabra. Señor, no queremos ignorar las artimañas del enemigo. Sabemos que es astuto, que es sabio, es muy inteligente, sabe dónde tocarnos, cuáles son los puntos débiles, cuáles son nuestras debilidades, Señor. Pero tú viniste a darnos vidas, y una vida en abundancia. Por eso te pedimos en este momento que nos dé sabiduría y discernimiento para saber todo lo que es seducción maligna, Señor. Para poder discernir toda tentación que viene del mal. Pero también luchar con nuestra carne cuando somos tentados por los sentidos, por la vista, por el gusto, por el tacto, por el oído. Señor, esos sentidos que están en nosotros. Señor, ayúdanos a vencer la tentación. La tentación que siempre está rugiente como un león para devorarnos. Tu palabra dice que resistirle al diablo y él huirá. Danos fuerza, Señor, para resistirlo. Amén. Bendecimos a los hermanos presentes, bendecimos a los hermanos que están ausentes, algunos con motivos valederos, por enfermedad, estudio, trabajo, otros no sé, Señor, pero líbralos de la tentación. Amén. Señor, que nos pongamos en batalla porque tenemos 3 días más donde vamos a pelear juntos la batalla de la fe. Por eso bendice desde ahora la campaña de los 3 días, que nos acompañe el tiempo, que nos acompañe la fuerza y podamos salir más que vencedores, victoriosos en tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Amén.